Buenas noches, ¿cómo están? La adoración era muy importante, por eso Moisés lo expuso antes de tocar el tema del liderazgo a la nación. Moisés quería que el pueblo de Israel supiera adorar a Dios antes de tocar el tema de los líderes de la nación. Todo conjunto de personas necesitan una organización para que pueda funcionar bien. Los líderes de la nación son necesarios. Mientras todavía están en la frontera, Moisés dio las instrucciones a el grupo de los que están acá y encargó que ellos de las tribus sacaran personas para poder ser administradores del pueblo. Algunos estudiosos ven el capítulo que vamos a estudiar, que es el 16 y 17, como una extensión del mandamiento 5. Así como los hijos deben honrar y respetar a los padres, todos los israelitas estaban obligados a estar sujetos a las autoridades establecidas por Dios. En pocas palabras, aquel hijo de Dios que es cristiano y no honra a su papá ni respeta a su mamá, póngale un interrogante: ¿es cristiano? Porque un hijo de Dios tiene que honrar a su papá, si es bueno, sea o no sea bueno, hay que honrarlo. Un israelita tenía que estar obligado a estar sujeto a las autoridades delegadas por Dios. Ya, igual que un cristiano, tiene que estar sujeto a la autoridad, no pasar por encima de la autoridad, porque todas las autoridades son delegadas por Dios. Fácil. Porque muchos a veces no quieren sujetarse a las autoridades, porque no saben alabar a Dios. Por eso Moisés hizo énfasis primero en la adoración. Adoren a Dios. Y ahora toca el tema de cómo van a gobernar las personas al pueblo. Si usted no adora a Dios, no puede sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto. La enseñanza de este capítulo son temas de la vida común. Primero vamos a tratar lo jurídico, los administrativo y lo religioso. Pero, ¿cómo usted está liderando su vida? ¿Cómo usted está adorando a Dios en su vida? ¿Está sujetándose a las autoridades que Dios ha puesto? Pero es el vigilante, es una autoridad. Yo hago el ejemplo acá. Acá hay autoridades que son los servidores. Yo antes me paraba y tomaba tinto cuantas veces quisiera. Ahorita hay una persona encargada del tinto y ya me pregunta cuántos tintos. No más uno o dos tintos. Ya, me tengo que sujetar. Es fácil. Sí, que le cuesta a uno, sí le cuesta. Y eso es lo que Moisés está enseñando al pueblo de Israel: adoración. Si usted no adora a Dios, no va a poder sujetarse a las autoridades delegadas. Y es fácil. Y ese es el título del estudio de esta noche. ¿Cuál? ¿Qué dice? Liderazgo en Israel. Y recuerden que estuvimos en las fiestas, estudiando sobre las fiestas el domingo. Y hoy nos toca la administración de la justicia. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 a capítulo 17, verso 22.
vamos, es largo lo que hay que leer. Vamos y leamos. Giovanni, ¿me colabora con la lectura y con la lectura, por favor? Amado Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque con tu Espíritu Santo nos da discernimiento y operas conforme a tu voluntad. Te pedimos que venga transparente, que llegue a lo más profundo de nuestras vidas, que ministre conforme a tu propósito para con cada uno. Traigas a pastor, Señor, conforme a tu propósito para que sea transmitido ese mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Sea todo para darte la gloria, Señor, la honra, que eres el único que lo merece. Pedimos, Señor, que ofrecemos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, y los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasado su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y vieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirá. Por dicho de Dios, por 3 testigos morirá, el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, y en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar de Jehová tu Dios que escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Cuando hayas entrado en tierra que Jehová tu Dios te da, no tomes posesión de ella y la vives y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una
hijo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se divide su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mire que la porción comienza en el versículo 18. Jueces y oficiales pondrá en todas tus ciudades. Moisés comienza el tema jurídico de esta área del gobierno. Él encarga a los ancianos o a las personas que tienen que tener jueces y oficiales. Los oficiales encargados se preocupaban por la ley civil y criminal. El hecho que viniera primero significa que era importante. Mire su mandato, el versículo 18a. Todas las ciudades tenían la responsabilidad de nombrar jueces y oficiales. Los jueces ocuparían un lugar privilegiado y sencillamente era importante. Y ellos eran los ancianos más reconocidos de las tribus. Los oficiales serían los asistentes de ellos, de los jueces. Es interesante notar que los líderes fueron nombrados por la misma gente del pueblo. Así que aseguraban que fueran imparciales. Los jueces tenían que ser imparciales. Mire que en el versículo 18 al 20, su deber, los jueces tenían una sola responsabilidad: juzgar con justicia de acuerdo al hecho derecho. Se le advertía a ellos que tenían que no tener favoritismo ni recibir sobornos. Cuando reciben sobornos, se contamina, se perversea la ley y la justicia. Mire que en el 20 dice él, se puede traducir la justicia, solamente la justicia seguirás. Eso era lo único necesario para los jueces, vivir en la justicia. Si ellos hacían la justicia, vivirían en paz en Canaán, en la nueva tierra. Sobre todas las cosas, la justicia era algo importante que ellos tenían que hacer. La justicia, solamente la justicia. Me recuerda cuando le dice Dios, usted solo la palabra de Dios viva. Usted aliméntese solo de la palabra de Dios, no se alimente con palabra de hombre. Algo así estaba diciendo él. Pero mire que en el 21 al 22, la prohibición de árboles y estatuas. No plantará ningún árbol ni estatua. Y mire que los árboles eran árboles ¿de qué? De acera. Y ellos eran símbolo ¿de quién? De la diosa Acera, una diosa pagana, cananea. Entonces dice, no lo hagan, ni escultura. Era muy común que los cananeos hicieran esos símbolos, pero también era muy importante que ese mandato para que Israel no simpatizara con el pueblo cananeo. Ay, venga, porque para caerle bien, edificamos una escultura o sembremos un arbolito para que seamos bien. No sean tentados, elimínelo. Qué lindo cuando usted y yo tengamos muy claro las prohibiciones de Dios. Esa es una prohibición que ellos no tienen que sembrar. Pero qué de malo tienen que ser un arbolito de acera. Qué de malo. Oye, el objetivo que todos los árboles simbolizaba ¿qué? La diosa pagana. No se ha tentado, ni lo haga. Era un mandato. Es como decir hoy en día, no se una en yugo desigual con los incrédulos. No se una, porque se une. Por mi beneficio propio. A ver,
¿No confía en Dios? Es que es mi socio, voy a ganar un buen dinerito. ¿Por qué no se asocia con Dios? Pero bueno, eso pasa. Pero acá está una prohibición muy importante. La forma de adorar a los cananeos, con los árboles, con las estructuras, estaba prohibida para el pueblo de Israel. La adoración a Dios no debe realizarse como los paganos. Y Dios ya le había dicho yo cómo tienen que adorar a Dios. ¿Cómo era? Solo un templo. Con la comida, con la forma de vivir, con un diario vivir. Bueno, es importante. Muestra aquí en el versículo 16, 21 al 7:1, muestra la prohibición amplia. Y toda muestra que es idolatría. Pero miren que en el versículo 2 y 7, la forma de tratar el quebrantamiento o cuando van en contra de la ley. Ese era un modelo de justicia. En esos versículos del 2 al 7 usted va a mirar 5 elementos de modelo de justicia. En el 1 y 3, cuando hay un hecho de infracción, tiene que haber un hecho, listo. Y recuerden que estaban los jueces y los oficiales, eran los encargados, y ante ellos tenían que llevarle el hecho. Después la denuncia, tenía que haber una denuncia. También tenía que haber una investigación. El 4A es la denuncia. La investigación tenía que estar sujeta con 2 testigos, 4B y 6. El fallo de la culpabilidad, si fue culpable, versículo 4C. La sentencia está en el 5 y 6, 5, 6 y 7. Mire que el caso que ellos tenían que hacerlo con justicia era comprobar el hecho, comprobar la denuncia, investigar con 2 testigos el fallo y la sentencia. Note que en los testigos tenían que arrojar primero la pierna. Mire que los testigos eran los primeros que tenían que arrojar la primera pierna. Así asumimos que ellos tenían que tener la responsabilidad de su acusación. Por eso que tenía que ser severa, porque si usted está acusando y sale la sentencia, ¿usted qué tiene que hacer? El primero de lanzar la primera pierna. Y eso es importante para sacar cualquier chisme o cualquier rumor y de los falsos testigos. Las manos de los testigos falsos se llenaban de sangre cuando ellos lanzaban la pierna y estaban diciendo mentiras. Los testigos debían estar tan seguros de la afirmación que ellos tenían porque iban a comenzar la ejecución. Gracias a Dios hoy no hacen eso, ¿cierto? Porque mal de uno hace su beneficio. Los casos difíciles, versículos 17 del 8 al 13, habían casos difíciles y esos casos tenían que ir a la Suprema Corte y ellos mostraban, sí, ellos no podían tener un caso difícil y cuando tenían el caso difícil lo llevan a otras personas encargadas. Era importante que ustedes y yo supiéramos cómo ellos manejaban la justicia, la administración de la justicia ante el pueblo de Israel. Puede ser severa, pero era necesaria. Pero cuando hay justicia, tiene que haber ¿qué? Una cabeza. Y mire que en los versículos 14 muestra la cabeza de quien tenía que estar a cargo de toda la justicia. ¿Quién era? El rey. En esos versículos del 14 al 20 muestra la ley sobre el rey. Dios sabía que iba a pasar un tiempo que el pueblo de Israel iba a querer rey, viendo a las otras naciones. Y ahora dijo Dios que su rey debía ser israelita, no extranjero, que tenía que
tener claramente esas normas, esos mandatos. Mire que en el 16 al 17 muestra los mandatos del rey. ¿Qué dice el 16? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, y tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro no tomará para sí en abundancia. Mire que ese es el mandato importante para los reyes. Ya vimos lo que era la parte de justicia de los jueces y los oficiales, cada uno su función. Nosotros lo podemos comprender hoy muy bien por todo nuestro gobierno, pero aquí el mandato para los reyes: no aumentará para sí caballo. Ojo, no aumentará para sí caballo. No tomará para sí muchas mujeres. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Para que su corazón no ¿qué? Se desvíe. Cada uno de estos asuntos es una cuestión de equilibrio. El rey debía tener un poder militar, pero no demasiado. Una esposa, pero no demasiadas esposas. Algunas riquezas, pero no demasiadas riquezas. Mantener tal equilibrio suele ser difícil. Hay un rey que pidió sabiduría a Dios. ¿Cuál es? ¿Sí han leído la historia de Salomón? Tuvo mucha sabiduría, pero él ¿qué fue lo que primero hizo? Aumentó el número de caballos. Reyes 4, 1 Reyes 4, 22, 26, aumentó. Segundo, en 1 Reyes 10, 22, tuvo 700 mujeres como reinas. También en el 1 Reyes capítulo 11, 3, tuvo muchas riquezas personales. Salomón fue un notorio rey el que quebrantó ese mandato que Moisés está colocando acá, que Dios está colocando. Salomón, muy sabio, pero ustedes recuerdan cómo terminó Salomón. ¿Qué terminó haciendo Salomón? Adorando a ídolos por culpa de haberse casado con mujeres extranjeras que lo llevaron a adorar imágenes. Comenzó bien, terminó mal. Muchos pueden comenzar bien y terminar mal, pero la parte o los versículos central de la justicia, y para yo hacer la justicia de Dios, lo puedo centrarlo en el versículo 18 y 20, el rey y la palabra de Dios. Escriba para sí. Es sorprendente pensar que un rey de Israel haciendo copia de la ley. Imagínense un rey haciendo copia de ¿qué? De la ley de Dios, de Israel. Esto demuestra que Dios deseaba que su palabra estuviera en el corazón de los gobernantes. Dios quería que cada rey fuera también un escriba, que traduciera o que escribiera la ley. Lo tendrá consigo y la leerá todos los días de tu vida. Dice, la palabra de Dios debe ser la compañía constante del rey de Israel. Algunos de los reyes de hoy en día o de los gobernantes de hoy en día necesitan vivir la palabra de Dios. Algunas cabezas de los hogares tienen que tener la compañía de la palabra de Dios. Cómo el hombre va a gobernar su hogar
si no se deleita en la palabra de Dios. Solo el estudio de esta ley podría perseverar, ayudar a que el rey no cayera en tentación, a que no hiciera caballos para su beneficio, para que no buscara mujeres, para que no buscara riqueza. Solo el estudio de la ley podía evitar eso. Todos necesitamos la palabra de Dios para hacer nuestro trabajo. Pero cuanto mayor, cuando usted tenga un cargo mayor y es hijo de Dios, ¿cuánto tiempo está dedicándose a la palabra de Dios? El rey tenía que dedicar buen tiempo para escribir la palabra de Dios, permanecer en ella para poder gobernar. Usted, que es hijo de Dios, ¿qué tiempo está pasando en la palabra de Dios? Usted, que es la cabeza de su hogar, ¿qué tiempo está pasando con la palabra de Dios? Si eso se le está exigiendo a un rey, ¿cuánto más a nosotros como hijos? Mayor es necesario cuando usted tenga una responsabilidad en un cargo importante, meditar la palabra de Dios. Pero para que nuestro corazón no se envanezca o no tenga orgullo o no piense que eso es mío o lo conseguí, mediten la palabra de Dios. Mire que versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en su libro una copia de la ley de Dios. Y dice, para ponerla que en versículo 19 al final, partes B, para ponerla que, wow, es un mandato o las instrucciones acerca del rey. Dios le está mandando a un rey para que pueda gobernar bien el pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué? Meditar la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí puedo decir eso? Dios le está demandando al rey, para que él gobierne bien, que medite o que estudie o que transcriba la palabra de Dios para gobernar bien. Sí es importante, ¿cierto? Era si el pueblo de Israel quería que hubiera justicia y que los jueces fueran imparciales, la cabeza de todos ellos, ¿quién era quién? El rey. ¿Qué tenía que hacer? Meditar en la palabra de Dios. ¿Sí me van a entender? ¿Quién era el que tenía que hacer la responsabilidad? El rey. ¿Por qué no le dijo Dios a los jueces o a los oficiales, ustedes que van a ocupar esa función, tienen que meditar y sacar una copia de la porción o de la ley? No, le dijo a la cabeza. Porque si la cabeza lo hace, ¿quiénes más tienen que hacerlo? Todos, ¿cierto? Si usted como cabeza en el hogar es el primero que ora, ¿qué tienen que hacer los demás? Si usted depende de Dios en todas las decisiones, antes de moverse, ¿qué tienen que hacer los demás? Papi, venga, oremos, porque sí necesitamos la guía de Dios. Sí, amor, ven, oramos porque necesitamos la guía de Dios. Permanecer en la palabra de Dios ayudaría al rey a mantenerse debidamente humilde y evitaría que se contaminara su corazón y se considerara superior a los demás que él estaba gobernando. A veces en los hogares
no se refleja eso. Pero Salvador, usted no entiende el contexto. Eso es el pueblo de Israel, está hablando al pueblo de Israel, a los reyes. Yo no soy rey. Sí, pero usted no tiene autoridad en su hogar como cabeza. Usted no tiene autoridad o no está tomando una función de un trabajo que tiene que ejercer autoridad. Sí, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Se está humillando ante Dios para que usted lo que haga sea para la honra y la gloria de Dios? ¿O lo está tomando? Porque si usted hace las cosas que en su opinión, lo primero que está haciendo es sembrando un árbol de acera. Porque está bonito. Mire que está bonito. Y ay, mire cómo huele. Dice que olía bonito ese árbol. Bueno. Entonces, ay, mire, tan lindo y tan bonito que se ve. Pero mire el objetivo. Usted, si no estudia la palabra de Dios, usted se va a unir en yugo de ¿qué? Desigual. Ya. Y a veces muchos dicen, es que lo estoy evangelizando. Es al contrario, porque la está llevando al mundo. La está separándose de Dios. O lo está haciendo. Mire, aquellos que abandonaban a Dios y se descuidan, enfrentarían desastres. Los reyes que gobernaban ante Dios y eran reyes. Y miren que eso cuando usted está leyendo reyes, va a ver esos reyes que uno fue peor que el otro, pero impresionante. Uno, al menos Salomón, él adoró a Dios, a los dioses paganos antes. Pero otros reyes ordenaron al pueblo de Israel que adoraran, fueron peores. ¿Y por qué? Porque no permanecieron en la palabra de Dios. Muchos cristianos están haciendo cosas que a Dios no le gustan porque no están meditando la palabra de Dios. Si el rey tenía que permanecer en la palabra de Dios para ejercer su llamado, usted y yo, ¿por qué tengo que permanecer en la palabra de Dios? ¿Para qué usted permanece en la palabra de Dios? ¿Para qué usted vive en Santiago 1:22? ¿Qué dice Santiago 1:22? Y no sé si lo puse. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros. Pero sea hacedor de la palabra. Y yo para ser hacedor de la palabra, o sea, hacedor es hacer, ¿cierto? Tengo que ¿qué? Conocerla. Y para conocerla tengo que ¿qué? Estudiarla. Tener un vínculo. Pero si yo no soy hacedor de la palabra de Dios, ¿qué voy a esperar? Que me vaya bien. Si yo no soy puro oidor de la palabra de Dios cada 8 días y no saco un tiempo para orar a Dios, ni hacer un devocional, ni decirle, venga Señor, quiero manejar mi matrimonio para la honra y la gloria tuya. Entonces, quiero invitarte, que tú seas el centro de este hogar. Quiero meditar en tu palabra. Y cuando uno tiene una duda, venga, miremos qué dice la palabra. Pero es muy fácil, pero muchos no lo hacen. Muchos se quedan en oír la palabra de Dios. Y el liderazgo de Israel era muy simple: jueces y oficiales y un rey. Pero todo, si querían tener justicia, tenía que ser guiado por Dios. Ellos permanecer en Dios. Si ustedes como hijos de Dios quieren glorificar a Dios en todo lo que ustedes quieren hacer, ¿qué tienen que hacer?
permanecer en la palabra de Dios. Juan 15:5. ¿Está ahí? ¿Qué dice? Mire, yo puedo resumir los versículos claves del 18 hasta el 20. Si el rey quiere dar fruto, permanezca en la palabra de Dios. Si usted quiere dar fruto como hijo de Dios, es que yo sin Cristo puedo prender el televisor. Para que Dios me guíe para prender un televisor, no me quede sin enchufarlo y prender y oprimir un botón y ya, prendí. Todos lo pueden hacerlo. Pero necesitamos a Cristo para poder usar el televisor para la gloria de Él. Y muchos hijos de Dios no se apartan porque viven en emociones. Y usted y yo no nos tenemos que mover por emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿qué pasan con las emociones? Cambian. Pero es que un hijo de Dios se mueve ¿por qué? Por la palabra de Dios, que no cambia. La palabra de Dios, si usted permanece en la palabra y se mueve por la palabra de Dios, tranquilo, no cambia. Pero si usted se va a mover por las emociones, papito, ahorita yo estoy feliz. De pronto salgo y algo que no me gustó, me pongo de mal genio. Ya cambió mis emociones. Las emociones cambian. Por eso que nosotros no nos podemos mover para tomar decisiones por emociones. A veces nos pasa como ese esposo que eligió a la esposa por emoción. Es que tan bonita, es que mire, pues se fue a vivir, cambió. Todos cambiamos, pero la palabra de Dios no cambia. Y esa es la que tenemos que permanecer juntos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos.